Ya. Concretamente, cuéntame en qué consiste esta actividad que ustedes van a desarrollar. Buenas tardes. Bueno, nosotros como Red Chilena contra la Violencia en el Trabajo hemos coordinado una actividad denominada precongreso sobre acoso, violencia y accidentabilidad laboral en Chile. Es un proyecto bastante innovador porque nunca se había hecho en Chile. Se han hecho cosas, digamos, parcializadas con el tema de la violencia, del acoso, los accidentes del trabajo. Nosotros, primera vez que vamos a hacer un precongreso con miras al sexto encuentro de la Red Iberoamericana contra el acoso laboral y la violencia en el trabajo, que se va a realizar el próximo año 2019 en Cuba. Entonces nuestra idea es hacer 3 precongresos del año 2018 en Chile. Concretamente ya este sería el primero, el 22 de marzo, al cual hemos estado invitando a todos los trabajadores interesados en la temática, sean o no dirigentes sindicales, sean hombres, sean mujeres, sean chilenos, sean migrantes, sin discriminación de ningún tipo. Es gratuito y abierto a la comunidad. Bueno, el único límite que va a tener obviamente va a ser el espacio, porque se va a desarrollar en un auditorio del edificio Moneda Bicentenario, ubicado en Teatinos 92. La actividad empieza a las 9 de la mañana con 2 paneles en los cuales se va a tratar la temática. Van a venir panelistas del extranjero y también de fuera de Santiago, profesionales casi todos. También vamos a dar la oportunidad de un dirigente sindical que lleva años en la trayectoria del tema de salud ocupacional para que exponga también, y nosotros desde la perspectiva del derecho también vamos a exponer algunos puntos sobresaltando esta temática. ¿Por qué? Porque para nosotros como red, siendo también parte integrante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, yo de hecho voy el próximo mes a Cuba al Congreso de la ALAL, ¿ya? Representando a Chile. Nosotros como integrantes de la Red Iberoamericana haremos este primer precongreso para hacer un segundo precongreso en el sur de Chile, con el cual estamos coordinando con varios trabajadores y dirigentes sindicales del sur que eventualmente vendrían ahora el 22 de marzo. Y el tercero estamos viendo eventualmente en Coquimbo, una zona parecida con otros dirigentes sindicales, porque la idea es ir regando el país de conocimientos en estas materias tan vulneradas. En términos concretos, por ejemplo, ¿por qué digo yo, y me interesa recalcar el tema de la centralidad del trabajo? Porque muy pocos están hablando del trabajo en Chile, cuando para mí el motor de la historia, esta contradicción de la relación capital-trabajo es lo que nutre la vida en la sociedad. Y si no se reivindican esos conceptos, no se reivindica la lucha de clase, no tiene ningún sentido seguir trabajando en lo laboral en forma aislada, si no lo trabajamos en lo político también. Entonces el objetivo un poco es hablar de una temática que es súper importante en Chile y de la cual obviamente han hecho un negocio, tanto en el derecho del trabajo, que lo han minimizado a su mínima expresión, valga la redundancia. Ya en derecho del trabajo es casi derecho civil en Chile. Las instituciones se han desvirtuado en su origen, a como están plasmadas en el Código del Trabajo. ¿Para qué decir de la reforma laboral que hizo el gobierno anterior, que mermó más la libertad sindical? Yo ya casi no puedo tomar juicios de prácticas antisindicales porque en realidad salimos para atrás, y es más, los jueces están condenando en costa a los dirigentes, a los trabajadores que se digamos, atreven a hacer demanda por prácticas antisindicales, y en que según ellos nos aportan las pruebas necesarias, nos condenan en costas. Entonces el tema de la libertad sindical muy mermada, el tema de la seguridad social, todos sabemos lo que pasa, que no existe en Chile. Existe una mercantilización de los fondos de pensiones como cuentas de ahorros forzados, en que el trabajador no tiene ninguna posibilidad de intervenir en esas sociedades anónimas de la cual es socio, unas figuras muy sui generis creadas por José Piñera, el cual ahora asesora a Macri para la misma precarización de los derechos sociales. Y el tema de la salud o la seguridad laboral, que es un tema que no se habla mucho, excepto cuando salen los casos públicos de acoso. El año pasado tuvimos nosotros, el tema de Hollywood, pero aquí en Chile tuvimos demasiados temas de acosos que empezaron a salir a la palestra, producto también del empuje que hemos hecho muchos abogados y la red en sí, y otras redes, otras instancias como la red de apoyo contra el acoso, que funciona con unas excelentes profesionales también, que asesoran a trabajadores en la defensa ante el acoso laboral y el acoso sexual, ¿ya? Nosotros hemos expuesto con ellos en algunos paneles por ahí también.
y consideramos que el tema es de una violencia extrema. O sea, lo que está pasando en Chile hoy día y que está absolutamente invisibilizado, y es más, los dirigentes sindicales no le dan la importancia que merita, porque los dirigentes sindicales, además de ser dirigentes representantes de los trabajadores en las etapas de negociaciones colectivas, que para mí ya son prácticamente inexistentes, porque en definitiva merman los derechos de los trabajadores. Sabemos que ya con eso se eliminó la huelga, con el tema de los servicios mínimos. Es todo un planteamiento ahí muy crítico que yo tengo al respecto, y en lo cual lo comprobado in situ en juicio, que hemos ido para atrás. El tema de la seguridad laboral es un tema que casi no se habla, o se habla muy poco, pero resulta que el año 2016 teníamos una cifra de 8 muertos laborales a la semana, con contrato formal, 8 muertos. ¿En qué condiciones? Trabajadores que mueren en faena, sea en la propia faena o sea en trayecto, más o menos entre el 50 y el 60% era en trayecto de ida o vuelta a su domicilio, atropellados o en accidentes de tránsito, pero el 50% moría al interior de las faenas. Accidentabilidad laboral. ¿Y qué pasó cuando nosotros empezamos a sacar estas cifras, el estudio y visibilizar la temática? Se hizo un ¿cómo se llama? Una contrapropaganda, porque las cifras no las podían desmentir. Sí, el 2016 hubo alrededor de 420 muertos, oficialmente declarado por la Superintendencia de Seguridad Laboral, y lo dividimos por el número de semanas, me daba 8 y tantos muertos semanales, muriendo formales. O sea, ni siquiera estábamos hablando de cifras negras, de la gente que trabaja ambulante, la gente que no tiene contrato, de los microtalleres artesanales, de la gente cuentapropista. No, estamos hablando de trabajadores dependientes con contrato laboral vigente. Esa cifra. Entonces, cuando empezamos a tirar esa cifra, muy violenta, muy cruda, que dejaba una familia en absoluta desprotección, porque en Chile no hay condena. No hay condena para los criminales laborales, como son los empresarios que matan a los trabajadores en faena, sea por negligencia o imprudencia. Solamente pagan indemnizaciones, porque todo en Chile se mercantiliza, hasta la vida del ser humano y de los trabajadores. Se hizo entonces una contrapropaganda diciendo que habían logrado avanzar muchísimo el 2017, porque la cifra había disminuido de 8 a 5 muertos semanales, y lo tiraban como algo glorioso. O sea, para mí, uno que muera a la semana es un crimen. Entonces dijimos, no, esto ya hay que visibilizarlo. Participando en la red aprendimos mucho sobre el burnout o el síndrome del trabajador quemado, que son otras manifestaciones de violencia laboral, de acoso, sea por sobrecarga laboral, sea por no otorgamiento de trabajo convenido, que se da mucho ante los dirigentes sindicales, se da mucho al trabajador discriminado. Manifestaciones también de suicidios en los trabajos, como el caso más bullado fue el de Fruna, con un suicidio y un trabajador muerto de impacto, con un ataque al corazón ahí mismo, porque eran amigos y lo mandaron a tapar el cadáver. Pero hay muchos casos más en el servicio público. A mí me confidenciaron varios suicidios de trabajadores acosados que se suicidaron también durante el 2016, y cuyas muertes todavía no han sido, las investigaciones no han dado con resultados eficaces. Pero en definitiva no hay penalidad. Lo que hay son sanciones económicas, y eso no basta. El acosador puede seguir en la empresa. ¿Qué pasa con los protocolos? Entonces todo eso hay que denunciarlo y hay que visibilizarlo, porque, como digo, los dirigentes sindicales no solamente son representantes de los trabajadores en la negociación colectiva, ellos son también legisladores de sus propios estatutos, de toda la normativa interna sindical. Por lo tanto, ellos tienen que estar velando para que no solamente los trabajadores ganen un poquito de sueldo más, o se les den los bonos en las fechas, los aguinaldos en las fechas, o le hagan la fiesta de Navidad. También tienen que estar velando el día a día en las condiciones que se trabaja. La situación del metro, la situación del Transantiago. Bueno, en todas las áreas de la producción, esta problemática es transversal. En todas las áreas de la producción. O de los servicios, porque producción sabemos que muy poca hay en Chile. Me refiero a producción en términos genéricos, o como se usa. Entonces, la idea del evento es convocar a trabajadores, a trabajadoras, a dirigentes y dirigentas, para que en el discurso cotidiano, por ejemplo, para el día de la Marcha de la Mujer, se habló mucho de los derechos laborales precarizados, que es una verdad absoluta y transversal, pero no hubo una palabra respecto del acoso, no hubo una palabra respecto de las muertes laborales, cuando la propia OIT
ha señalado en sendos informes que cada 6 segundos está muriendo un trabajador en el trabajo en el mundo. Y cuando este año, en la conferencia de junio en Ginebra de la OIT, el gran tema a tratar por todos los países y tripartitamente va a ser el acoso laboral, la violencia laboral y la accidentabilidad laboral. Por lo tanto, creemos que es una gran oportunidad para abrir, sacarnos el velito de esto y dejar de ocultar una verdad que es absoluta. En Chile, la barbarie del capitalismo está matando a los trabajadores y esto es un genocidio oculto. Es un genocidio que mata más gente que las guerras. Nos admiramos de Siria, nos admiramos de Afganistán. Y en Chile nosotros toda la semana tenemos muertes laborales que las crónicas de los diarios, de los periódicos locales señalan: un trabajador murió en una mina, un trabajador murió del trayecto. Ni siquiera le ponen nombre a ese trabajador, ni siquiera dicen la edad. No hacen una crónica de su familia, en las circunstancias que queda, qué pasa con las indemnizaciones. Todo ese entorno del capitalismo como opera en Chile y de este genocidio es lo que vamos a hablar para establecer realmente que los protocolos se cumplan, no los protocolos que dice el Código del Trabajo, que realmente son un chiste, sino que los protocolos como deben de ser según la Organización Mundial de la Salud, según la Organización Internacional del Trabajo y según todos los convenios o tratados internacionales que Chile se da el lujo de ratificar, firmar, suscribir, pero nunca cumplir. Ahora, mirado desde ese punto de vista, aquí se critican mucho a algunos países que no respetan los derechos humanos, que no hay democracia, etcétera, etcétera. Pero mirado esa perspectiva que tú estás planteando hoy día, ¿crees tú que en este país se respetan los derechos humanos? Obviamente que no. Por algo tenemos situaciones de impunidad en materia de derechos humanos globales. No es mi tema esencial porque no tuve la oportunidad de ser abogada de derechos humanos. Quizás me hubiese gustado haberlo sido en su momento, porque encuentro que ahí hay un resorte enorme de errores judiciales que se cometieron con los presos políticos y también al dejarse invocar ciertas leyes que para mí son una aberración, como esa ley antiterrorista, seguridad interior, control de armas, etcétera. Ahí hay un tema del cual yo me declaro bastante alejada, por decirlo así, pero en el tema cotidiano, evidentemente, eso es cosa para pararse que afuera del Paseo Humada y como corretean a los ambulantes todo el día y los apalean. Sí, yo muchas veces he tenido que intervenir y esconderlo en el edificio o en algún edificio amigo, porque realmente esa sensación de vulneración, yo lloro. Yo a veces me bajo del metro en la Universidad de Chile y veo centenares de extranjeros parados con una cara de angustia. Me recuerda cuando yo recién ingresé a la universidad, yo fui a estudiar desde Santa Cruz, de Colchagua, a Concepción, y me sentía muy sola porque no tenía ningún compañero del colegio, a nadie conocido ya, entonces tenía que andar sola de la pensión, muy perdida, en un mundo que para mí era nuevo, era todavía Chile, y me daba mucha pena sentirme muy aislada. Imagínense sentirse en otro país, aislado, abandonado a la suerte, y lleno de carpetas, buscando trabajo, con una agonía absoluta. Entonces, eso para los inmigrantes, pero eso también pasa con los precarizados, por los cesantes chilenos, los chicos, los centenares de chicos cuyas familias hacen esfuerzos enormes de sacar estudios superiores, sean en CFT, en institutos profesionales, sean en universidades, y que quedan en la indefensión porque quedan con tremendas deudas, y esta de la gratuidad simulada o ridícula que dejó el gobierno anterior, que no es tal, hace que más profesionales salgan a la calle, a los call centers, a trabajar de reponedores en los supermercados, a ser oficinistas, a hacer cualquier trabajo de servicio precarizado, ¿ya? Entonces, y más encima expuestos, porque muchos de ellos no son contratados inmediatamente como lo dice la ley, dentro de los 15 días, sino que se los contrata por un mes con la condición de que no se sindicalicen. La situación es crítica, es bastante crítica, porque eso significa que muchas veces está la figura del multirruda entre medio. El trabajador entra con una razón social y resulta que le está prestando servicio a otra, entonces encubren, invisibilizan al verdadero acreedor de servicio de la plusvalía del trabajo. Entonces no se sabe para quién trabaja. El trabajador no sabe en Chile para quién es su patrón, quién es su empleador, porque lo contrata una razón social. En definitiva detrás de esa razón social hay 10, 20, 30. A mí me ha tocado demandar 18 razones sociales cuando es uno el dueño y tiene 18, 20, 30 empresas de transporte interurbano, un dueño. Entonces, y la pregunta del millón: ¿qué pasa si se accidenta un trabajador contratado por una razón social
y resulta que esa razón social ni siquiera ha contratado el seguro porque dice que no le da el quórum para contratar el seguro de accidentes contra enfermedades y del trabajo y enfermedades profesionales, pero sin embargo el empleador está allá, está difuso. ¿Me entiende? Y ahí se presta también para los abusos en los servicios. Es terrible el acoso laboral es terrible y es pan nuestro de cada día. A veces llegan las trabajadoras, que es donde más se da, generalmente en la mujer. Se nos castiga doblemente porque se nos exige más como mujeres, trabajadoras dependientes, pero además se nos humilla. Se busca cualquier resquicio para humillarnos, con palabras, con gestos, con miradas obscenas, o con descalificativo en razón a la productividad o a nuestras capacidades. Entonces todo eso es manifestación del acoso, de que somos víctimas, de que son víctimas las chiquillas, las niñas cuando empiezan la vida laboral. Pero eso viene de antes, porque el acoso o la forma de evitar el acoso debe educarse en los colegios y en las casas, para que las mujeres sepan defenderse y también los hombres sepan defenderse ellos. También la diversidad sexual, que es sumamente agredida, violentada todos los días. Bueno, ellos sufren violencia hasta callejera, de muerte, más que, digamos, o tanto como los femicidios, pero estoy hablando del mundo del trabajo. En el mundo del trabajo la comunidad de la diversidad sexual es demasiado agredida, es burlada. O sea, el tema del acoso puede ser vertical, pero también es horizontal. Entonces todos tenemos que educarnos y todos tenemos que tener las herramientas para frenar aquello, porque resulta que muy pocas veces el acoso se denuncia, muy pocas veces, escasamente, y cuando se denuncia es muy difícil probar. Entonces lo que nosotros queremos advertirle a los trabajadores y a los dirigentes es la forma en que tienen que trabajar estos temas y la forma en que deben grabar al acosador, los protocolos que deben seguirse y hacerse de las pruebas para que en los juicios no sigamos dando bote como lo estamos haciendo hoy día, para que no se sigan muriendo gratuitamente los trabajadores en faena, para que realmente la ASH, la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción y el IST, que son las únicas 3 mutuales que han concentrado el seguro en Chile y que ganan millonadas de excedentes, yo voy a dar las cifras en el foro, y que declaran en un 82% que las enfermedades que los trabajadores denuncian como laborales no son tal y las mandan al sistema común de FONASA y algunas ISAPRES, que también ahí hay un rebote permanente de apelaciones mutuas. Y de los accidentes laborales, los accidentes los acogen más o menos un 50-60% y el resto común. O sea, el trabajador que se cayó y que se quebró o rompió el manguito rotador, por poner un ejemplo, siempre es degenerativa. Y esto es muy perverso, porque la Superintendencia de Seguridad Social, ha sido cómplice de este genocidio y de esta perversidad. Porque cuando el trabajador apela para que un organismo público lo defienda y haga efectivo un seguro, que por lo demás es seguro, es un seguro y la institución del seguro debe operar siempre. Sin embargo, ahí el suceso, los superintendentes o las intendentas que hay, vienen y ratifican lo resuelto por las mutuales. No, es degenerativa. En una gran cantidad de casos, los trabajadores tienen que apelar, volver a apelar, con las caídas, con los manguitos rotadores, con los tendones, mira, la única forma en que queda acreditado realmente que fue laboral y la mayor caso de éxito es cuando los trabajadores se amputan. Si se amputa una pierna, si se amputa una mano, es más difícil que ellos se hagan los lesos. Pero cuando son cosas más orgánicas, de tratamiento y de operaciones, si tienes la posibilidad de echarte a la calle y de dejarte sin nada y te operas por tu cuenta y riesgo, con lo que eso significa, una resonancia magnética o la otra, la ecotomografía y todos esos exámenes que son de un altísimo valor, incluso por FONASA, estamos hablando de 50.000, 80.000, ciento y tantos mil pesos, más las quimios, que un tratamiento de quimio bordea los 200.000 pesos las 10 sesiones. El trabajador, en definitiva, tiene que recurrir a préstamos bancarios, préstamos en cajas de compensaciones o préstamos a la propia empresa, donde se ocasionó el accidente. Y, paralelamente, estar discutiendo si fue laboral o no fue laboral el accidente donde el trabajador sufrió la rotura de manguito rotador, sufrió problemas al túnel carpiano, sufrió problemas a la rodilla, a la cadera, a la columna. Ahora, me gustaría que repitieras la fecha, el horario y el lugar donde se va a desarrollar esta actividad.
Mira, la fecha es el 22 de marzo, o sea, el próximo jueves, de este jueves al siguiente, en edificio Moneda Bicentenario, aquí al frente de la Moneda, en Teatinos 92, quinto piso. La actividad comienza con los paneles de los expositores a las 9 de la mañana y termina, en la tarde vamos a hacer talleres de conversación y conversatorio, va a haber algunas resoluciones, algunas cartillas informativas generales y terminamos con música de Ensamble Escuela Superior de Jazz, que siempre nos apoya en estas actividades. Jazz. Ya, ahora, ¿quiénes pueden participar? Todos. Mire, el cupo se va a determinar en función de la capacidad del espacio, que entiendo entre 80 personas, 100 personas. Yo he estado invitando por correo a algunos dirigentes amigos, le he estado pidiendo que lleven a la gente que ha tenido problemas de esto y que no saben cómo salir, porque redes de apoyo a nivel nacional hay, pero falta una articulación nacional, para que donde hay un acosador, haya un defensor del acosado. Tanto en lo legal, pero también en lo clínico, que es tan importante. Ese es el objetivo. Y llevar un buen precongreso, un primer precongreso a Valdivia o a Temuco, donde se va a hacer el segundo. Para llegar, porque nosotros nos alimentamos de la información que nos entregan los trabajadores. Nosotros no inventamos nada. Sacamos algunas cosas de lo que nos enseñan los colegas y los médicos, los psiquiatras extranjeros, porque aquí en Chile nadie enseña esto. Las mutuales hacen una contrapropaganda, porque la mutual, la ASH, sacó una propaganda donde dice, si tú la ves, la propaganda, no te caigas, algo así, está diciendo el trabajador se expone al riesgo. Y hay sentencias que dicen que el trabajador se expuso imprudentemente a ese peligro. Oye, perdón, el trabajador, el deber del empleador de velar por la vida y seguridad del trabajador es un deber superior a un deber común. Está incluso más arriba que el deber de pagarle el sueldo, porque es la vida y la integridad física y psíquica del trabajador la que está en peligro. Por lo tanto, eso es el objetivo, hablar de un tema y poner el trabajo como centralidad en esta sociedad de mercado. Es decir, el trabajo, lo que hacemos, lo que es este país, lo que son los países de Latinoamérica, se lo deben a las clases trabajadoras, no a los especuladores financieros, no a los bancos. Ellos son una parte menor. Y nosotros exigimos que se recompense y se trate bien y se trabaje y se trate con dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras, no importando la nacionalidad y no importando el territorio donde estén ejerciendo sus funciones. Yo lo invito a todos en forma gratuita y insto a los dirigentes sindicales a ponerle ojo a este tema. Esa es como la idea. Yeah.